Agradecido del Señor por esta nueva oportunidad que me da. Reconozco mi incapacidad, ¿no es cierto?, como ser humano, y he orado para que el Señor me muestre lo que debo decir. Sin lugar a duda que la enseñanza de su palabra es de gran bendición para todos, ¿no es cierto?, nosotros, para todo aquel que escucha. El Señor es el que produce el crecimiento en nuestras vidas. A veces nosotros podemos plantar, pero el Señor, ¿no es cierto?, otros riegan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Y créanme que cada vez que uno lee las Escrituras, uno va aprendiendo más. Y se ve reflejado en lo que la palabra, ¿no es cierto?, nos quiere decir. Voy a hacer una pregunta, pero antes quiero que ustedes se acuerden, no sin levantar la mano, sin decir yo me acuerdo, yo leí, sino simplemente para que ustedes, ¿no es cierto?, se piensen, si se acuerdan de la predicación pasada. Estamos siguiendo un hilo en estas predicaciones, y lo bueno de esto es que estamos estudiando seguidamente, ¿no es cierto?, capítulo por capítulo, los viajes misioneros del apóstol Pablo, de Silas y todos aquellos que los acompañaban, ¿ya? Para entrar un poquito, para aquellos que no se acuerdan un poco, voy a, en un breve minuto, quiero que nos recordemos lo de la vez pasada, el domingo pasado. Se habló, el Señor, ¿no es cierto?, a través de nuestro hermano que estuvo predicando, que hubo un conflicto, hubo algunas diferencias, ¿no es cierto? Algunos decían que los hermanos, los gentiles, debían circuncidarse para poder ser salvos. Y esto ante los apóstoles, ante los ancianos, ¿no es cierto?, que habían estado ya con Jesucristo, y sobre todo por aquellos que habían recibido la revelación directa, como Pedro, ¿no es cierto?, cuando bajó el lienzo y él vio, y después Pablo. Habían recibido una revelación directa de Dios, pero esto no por muchos era compartida. No podían, sobre todo los judíos, ¿no es cierto?, no podían entender por qué ellos, los gentiles, tenían que recibir lo mismo. Y formaban, ¿no es cierto?, se formaron dos grupos. Y el asunto no llegó ahí, sino que hubo una división. Entonces fue necesario este concilio, el primer concilio que se menciona en las Escrituras, en donde se trata el tema, ¿ya? Entonces la conclusión fue, ¿por qué vamos a ponerle cargas a los hermanos nuevos cuando ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de cumplir esas cargas? Entonces la conclusión fue, dejemos a los hermanos nuevos así, y solo pidámosles, ¿no es cierto?, que se abstengan de adorar a ídolos, y bueno, se menciona ahí de ahogado y de sangre, que tiene que ver solamente, ¿no es cierto?, con lo que es la comida y otro tipo de costumbre que tenían los judíos. Pero no era necesario implantar esas cargas a los hermanos, porque no daba, ¿no es cierto?, como para la salvación en el fondo para ellos. Ellos no entendían eso. Y lo que sí hicieron los apóstoles es mandar una carta, ¿no es cierto?, a estas iglesias nuevas, en donde los hermanos, al leer estas cartas, que decían que solamente ellos debían apartarse de la idolatría y debían creer, ¿no es cierto?, en el sacrificio de Jesucristo. Para ellos fue un gran gozo, para ellos fue de consuelo, porque
ya se les había, a través de lo que estos hermanos judíos, ¿no es cierto?, que querían que ellos fueran circuncisos, que se circuncidaran, ya para ellos era, como no era su costumbre, ya para ellos era más difícil, más complicado. Entonces quedaron ahí. Pero las Escrituras ya nos muestran que hubo un quiebre. Es interesante que nos demos cuenta de que en las iglesias va a haber en algún momento, o existen a través de los tiempos, existen algún tipo de quiebre, de divisiones. Lamentablemente dentro de estos quiebres o divisiones, a veces la enemistad se pone por encima, ¿no es cierto?, de lo que es la palabra del Señor. Y vaya a veces que somos capaces, ¿no es cierto?, de a veces correr o dar vuelta a la cara a algún hermano, ¿no es cierto?, que tiene una postura distinta. Quiero dar lectura al capítulo 15 del versículo 36 al 41 y después me voy a referir a lo que habla el capítulo 16. Capítulo 15 de Hechos, de versículo 36 al 41, dice así: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Tengo una pregunta acá. ¿Por qué se enojaron? ¿Quiénes eran Pablo y quién era Bernabé? ¿Quién era Pablo y quién era Bernabé? Pablo era el apóstol, ¿no es cierto?, al cual todos sabemos que Jesucristo se le apareció una luz incandescente, ¿no es cierto? Pablo fue aquel perseguidor de las iglesias hasta que Jesús se le apareció. ¿Y Bernabé quién era? Bernabé era un dirigente de la iglesia de Jerusalén. ¿Ya? Él tenía conocimientos, obviamente tenía conocimientos de las Escrituras, pero llegó un momento en que ellos se enojaron, tuvieron una postura distinta. Y las Escrituras dicen que no fue algo tan sencillo, porque nos dice que se separaron, tuvieron un desacuerdo. Hay otras versiones que dicen tuvieron una contienda de opinión, tuvieron desacuerdos profundos. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que este desacuerdo era por Marcos, que era, ¿no es cierto?, pariente de Bernabé, era su sobrino. ¿Ya? Pero el asunto no era de que era pariente, sino que el apóstol Pablo no quiso que el sobrino de Bernabé fuese a la segunda al segundo viaje misionero que iban a pasar, ¿no es cierto?, en esta oportunidad iban a pasar de Asia Menor, iban a pasar a Europa. Porque no había ido antes, justamente. Porque las Escrituras nos dicen que él iba a ir, que el sobrino de Bernabé iba a ir al primer viaje misionero, pero después no fue. Dejó la obra. Y Pablo no le pareció eso. Tenemos unas características, ¿no es cierto?, de la actitud de Pablo y de la actitud de Bernabé. Pero lo cierto es que ellos tuvieron una contienda y se separaron. La Escritura nos muestra, dice,
Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, que era su sobrino, navegó a Chipre. Chipre era el lugar, digamos, donde estaba Bernabé. Era como decir, él volvió a su terreno, volvió a su... Entonces, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de Antioquía. ¿No es cierto? Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Sin entrar más en detalle, porque este capítulo envuelve en sí una disputa y envuelve en sí, ¿no es cierto?, lo que es la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo la obra del Señor está siendo efectiva en tu vida y siendo efectiva en mi vida. Siempre pensamos a veces en lo individual. Si el Señor está haciendo conmigo, lo debe hacer con mi hermano. Obviamente que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros está trabajando. Pero llega el momento a veces que pensamos que lo que el Señor está haciendo conmigo es lo correcto, lo que yo estoy pensando es lo correcto. Por lo tanto, si mi hermano no está de acuerdo conmigo, el Espíritu Santo no está orando en él. Y pensamos muchas veces de esa manera. Pero lo cierto es que la Escritura nos muestra que tanto el viaje misionero de Pablo como el viaje que hizo de vuelta a Bernabé fueron de bendición. Ahora, con esto no es algo que nosotros podamos decir, entonces es bueno la división porque el Señor nos va a bendecir igual. No es ese el punto, porque nosotros podemos tener distinta opinión. Pero lo que el Señor busca es que nosotros seamos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo que nos menciona el capítulo 16, vaya que es un capítulo entero que nos relata un acontecimiento tras otro. Yo con esto quiero dar un ejemplo. Durante la semana pasada, yo no sé cuántos de ustedes ven noticias, a mí me gusta ver noticias en la noche, pero a raíz, ¿no es cierto?, del tema futbolero, la selección nacional de fútbol masculino, ¿qué pasó con ellos? Tenían un viaje hacia Japón, partieron para allá, pero ellos no pensaron nunca con lo que se iban a encontrar, con lo que ellos iban a esperar allá. Ellos llegaron allá, claro que el chileno está acostumbrado, no a los tifones, pero está acostumbrado a los terremotos. Para nosotros a lo mejor algo de un sismo de 6 o 7, no sé si alguien se asusta por eso, a lo mejor sí hay, pero es como normal para nosotros, no nos asustamos, pero allá en Japón también están acostumbrados, pero llegaron y se encontraron con un terremoto y después con un tifón. Ellos iban con una idea de jugar un partido de fútbol y no pudieron realizarlo. Después de eso dijeron, vamos a tomar vuelo a Corea, porque ellos tienen que jugar el día martes, ¿sabes? Yo estoy informado del fútbol, pero tienen que jugar el día martes. Pero no podían viajar porque los aeropuertos estaban cerrados. Yo no sé si hasta el momento han viajado o no, pero lo que yo quiero llegar es a que nosotros muchas veces disponemos de nuestro tiempo, de nuestras ideas. Voy a hacer esto otro, y simplemente a veces no nos sale nada de lo que hemos planeado, no nos sale nada. Y no es por falta de interés. A veces no nos sale nada. Yo no sé si ustedes se han puesto
a concluir en algunas oportunidades. Por ejemplo, esta semana o ayer para mí fue un día de loco. Me pasó esto y esto, lo que yo quería hacer no lo pude hacer. Me pasó esto y esto y esto, y al final llego a la casa y me encuentro con esto, con esto, con esto. No sé si les ha pasado. Que a veces nos levantamos y no nos sale nada. Yo voy a dar lectura al capítulo 16. Le dije al hermano Oscar que me ayudara con unos versículos que nos muestra la actitud de Pablo y Silas. Pero yo quiero que me sigan ustedes esta historia verídica, lo que ocurrió y lo que ellos pensaron y a lo mejor no se dio. Después llegó a Derbe y a Listra. Timoteo acompaña, dice, a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La primera pregunta. Bueno, y la disputa que tuvieron Pablo con Bernabé, que supuestamente fue por esto, por las costumbres judías. Y ahora resulta que Pablo circuncida a Timoteo. Pero Pablo no estaba de acuerdo con eso. Y ahora lo circuncida. Qué raro, ¿no es cierto? Las escrituras nos muestran que Pablo lo hizo. Pero la escritura también nos dice en 1 Corintios 9:22, si alguien lo quiere buscar, lo que dijo Pablo, la actitud de Pablo. Si alguien me quiere ayudar en esto, 1 Corintios 9, versículo 22. ¿Lo tienes, Flori? Sí. Léelo, por favor. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ya, gracias. La actitud de Pablo. Al final la actitud de Pablo fue, yo digo, él no es que haya dicho, no, es que es así, el Señor dice que no es necesario circuncidar y ahora lo circuncido. Lo hizo por amor, por los hermanos, ¿no es cierto?, que tenían esa creencia, que debían circuncidarlo. Es un mensaje que el Señor nos da a nosotros. Muchas veces nosotros nos paramos, ¿no es cierto?, en esta base, que es la Escritura y que es lo correcto. Pero si hay algún hermano, alguna hermana que es más débil, es más flaquita, o es más flaquito, es la Escritura. La actitud que debemos tener nosotros no es poner nuestro conocimiento sobre ellos. El apóstol Pablo dijo, me hago flaco, me hago débil para ganar a alguno. No quería ser piedra de tropiezo. Yo pienso que Pablo ya se estaba dando cuenta, a lo mismo que Bernabé, que ese tipo de discusión no llevaba a ninguna parte. Nosotros muchas veces podemos tener diferencias, podemos tener distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, de interpretación, a lo mejor de las Escrituras, pero que no nos llevan a ninguna parte. Sobre todo si hay algún hermano nuevo, hay alguna hermana nueva, hay alguien que se está acercando a la iglesia, este tipo de discusión no nos lleva a ninguna parte y por lo demás, lo que ocurre es que estas personas que son nuevitas, ¿qué es lo que pasa? Se escandalizan y se van. Pablo entendió eso. Pablo entendió y por amor a los judíos y por no tener problemas también, circuncidó a Timoteo. Después nos dice,
Y al pasar, versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, para tener la comparación de lo que yo les comenté, de este viaje, ¿no es cierto?, que hizo la selección chilena, que es lo que no se esperaron nunca, y allá encontrarse con un terremoto, o con un tifón, que no podían viajar, y que este está lesionado, que no está lesionado, imagínense. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Me surge la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta tú, hermano, cuando el Espíritu Santo te quiere corregir, te quiere hablar? ¿Tienes ese contacto, esa comunión con el Señor que eres capaz de darte cuenta de que el Espíritu Santo te está hablando? Las Escrituras nos muestran acá, nos dice, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si nosotros podemos imaginar, estamos leyendo, si tú piensas, Pablo, el apóstol Pablo era un profeta. Aparte de predicar, él escuchaba, ¿no es cierto?, tenía visiones. En ese tiempo recordemos que el Señor se manifestaba de distintas maneras, en sueños, en visiones y por los profetas. Que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, era Dios que les hablaba directamente. Las Escrituras nos muestran que Bernabé y Silas eran profetas. No era casualidad, ¿no es cierto?, que ellos acompañaran en este viaje a Pablo. No era casualidad. Y el Señor lo que usó a través, ¿no es cierto?, de esa disputa entre ellos, Dios lo transformó en una bendición. Con esto no quiero decir que todas las disputas sean buenas, sean correctas. La Escritura aquí nos da una excepción, ¿no es cierto?, que la disputa que ellos tuvieron, Dios la usó para bendición. Dios la usó para bendición. Pero uno sigue con preguntas, ¿pero por qué esto y esto otro? Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. El apóstol Pablo había querido ir a esta parte, ¿no es cierto?, en Asia, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Después ellos dijeron, vamos a ir a tal parte, y el Espíritu Santo nuevamente se los prohibió. En esto nosotros debemos pensar, ¿qué oído espiritual tenemos? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos convencidos de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas? ¿Para dónde movernos? El domingo pasado conversaba con un hermano y me dijo una verdad muy cierta. Nosotros somos como el viento, lo que dijo el Señor. Así es como debemos reaccionar. El viento no sabe, nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El cristiano debe esperar la voluntad del Señor. En oración, claramente, en oración. No anticiparnos a. El cristiano debe esperar la voluntad del Señor. Y muchas veces el Señor nos va a llevar de un punto hasta otro punto que no nos habíamos imaginado. La hermana decía, que la tía... Sí, que la envidia, la sobrina. Ya. Son preguntas, ¿no es cierto? No sabía ella, no sabe por qué están pasando. Son preguntas que muchos de nosotros la hemos tenido. Muchos de nosotros la hemos tenido. El Señor obra de tal manera
El Señor obra de tal manera, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta cómo nos está llevando de un punto hasta otro. Y el porqué de las cosas. ¿Por qué algunos tienen enfermedades? ¿Por qué sufren? ¿Por qué el Señor nos lleva hasta eso, hasta esa adversidad? Este viaje, el apóstol Pablo, obviamente esperaba, porque el Señor le dijo, te mostraré lo que es necesario que padezcas por mi causa. Pero este viaje para ellos fue atroz. Versículo 11 en adelante dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya estaban, ¿no es cierto?, atravesando a Europa. Porque era una colonia de los romanos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí empieza, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a mostrarle a Pablo lo que iba a ocurrir. Ellos empiezan a predicar y el Señor abre el corazón de esta persona, de esta mujer, ¿no es cierto?, que vendía géneros, telas de púrpura. El Señor obra, ¿no es cierto?, con su palabra a través del Espíritu Santo y toca el corazón de esta mujer. Tremendo viaje, y en el momento una mujer, lo que la Escritura nos dice es que ella, el Señor abrió el corazón de ella para que entendiese. Pero si para el Señor el arrepentimiento de un pecador, ¿qué nos dice la Escritura?, es fiesta, en los cielos es gozo. El apóstol Pablo debe haberse sentido gozoso, pero no sabía lo que venía después. Le dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lo que el Espíritu Santo estaba obrando ahí era una enseñanza para el apóstol y para los oyentes. Porque Pablo iba a sufrir, Silas iba a sufrir. El libro de Hechos nos dice que Lucas está relatando, y por lo que relata la Escritura, Lucas estaba con ellos, y Timoteo también estaba con ellos. Pero la Escritura nos dice que por esta predicación, la gente de ahí lo tomaron preso. Lo tomaron preso por predicar, ¿no es cierto?, enseñanzas y doctrina que ellos no estaban, no era lícito para ellos escuchar ese tipo de enseñanzas. ¿Qué ocurrió? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estaban diciendo la verdad, pero lo decían en forma irónica y burlesca. Y constantemente. Y esto desagradó a Pablo. Hasta aquí Pablo dijo, te mando en el nombre del Señor que salgas de ella. Y el Espíritu Santo salió. Como salió, y lo que hemos estudiado en la escuela dominical, ¿qué ocurrió? No les gustó, a sus amos no les gustó. Entonces, los encarcelan. Yo me pregunto, ¿por qué fueron echados a la cárcel los misioneros? ¿Por qué?
¿Qué sucedió cuando estaban prisioneros? ¿Y cómo fueron librados de la cárcel? La obra del Espíritu Santo estaba demostrándose a plenitud. Estaba mostrándose a plenitud. Este segundo viaje, el Señor permitiría, iría a mostrarle a Pablo y a Silas a través del Espíritu, ¿no es cierto?, pasar por circunstancias distintas, adversas. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo ante las dificultades? ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo reaccionas, ¿no es cierto?, ante algún desencuentro con alguna persona, con algún hermano, con alguna persona? ¿Cómo reaccionas? Lo que el Señor nos está mostrando y nos está enseñando es que debemos ser oidores, debemos tener este oído espiritual como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Bernabé, como lo tuvo Silas. Muchas veces nosotros actuamos de forma apresurada en solucionar algún problema. Fíjense ustedes, si seguimos leyendo el capítulo, podemos decir, partió este viaje misionero y acompaña a Timoteo. Lo acompaña a Timoteo. Predican a unas mujeres en donde el Señor toca el corazón de Lidia. Son azotados primero porque ellos predican algo que no era lícito para ellos escuchar, ¿no es cierto? Los azotan y después presos. Y todo esto en el transcurso de un día, 2 días, todo lo que estaban ocurriendo, presos, son encarcelados. Después de que son encarcelados, ¿qué ocurre? Me voy a saltar algunos versículos para que podamos darnos cuenta. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra tremenda. Tremenda. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si el día de mañana tenemos un día de esos que no entendemos, planificamos nuestro día y tenemos un día de locos. Muchas veces el Señor pone estas circunstancias en nuestras vidas, ¿no es cierto?, para que nos demos cuenta que es Él el que tiene el control de todas las cosas, sobre las adversidades, sobre todas este tipo de cosas que a nosotros nos tocan y en nuestro interior a veces nos ofuscamos. ¿Pero por qué? Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros si después de un día así llega aquel que nos encarcela y nos libera. Es algo que no podemos entender. Las circunstancias, lo que el Señor nos pone por delante, muchas veces el Señor es el que tiene el control sobre todas las cosas, pero nosotros no lo vemos así. No lo vemos así y nos ofuscamos. Y muchas veces cuando nos ofuscamos, ¿qué hacemos? Pescamos caminos distintos. La Escritura nos muestra que después Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé
tuvieron su reconciliación. Porque nos muestra, ¿no es cierto?, que el mismo Pablo pide a los hermanos que reciban a Marcos, al sobrino de Bernabé que se retiró, que se fue, ¿no es cierto?, del primer viaje. Recíbanlo, al sobrino de Bernabé. ¿Qué actitud debemos tener nosotros ante las adversidades? Yo quiero insistir en esto. ¿Qué actitud debemos tener nosotros ante las adversidades? Me voy a airar, me voy a preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué esto y por qué esto otro? ¿Qué es lo que le dice el carcelero? Sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué fue lo que llamó más la atención? No solo al carcelero, sino que a los que estaban presos ahí. ¿Qué fue lo que llamó la atención? ¿Qué fue lo que para ellos, los que estaban presos, trastocó su razonamiento? ¿Qué es lo que fue? Dice los versículos 24 y 25. El cual, recibido este mandato, ¿no es cierto?, el carcelero, que después les dijo: vayan y sáquenlo. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ellos, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A veces nosotros tenemos la costumbre de desanimarnos, de no encontrar el norte a las cosas. Tenemos la costumbre de deprimirnos ante circunstancias adversas. Lo que nos pide el Señor, justamente en este tipo de circunstancias adversas, en lo laboral, en todo tipo de circunstancias, en el trabajo, en la pareja, con los hijos, con los nietos, con las personas que sean, ¿qué debemos hacer? Alabemos al Señor, cantémosle himnos, cantemos, alabemos al Señor, pero con un convencimiento genuino. Señor, no importa dónde nos tienes. Es esa la actitud que el Señor nos está pidiendo ahora. Es esa la actitud. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. ¿Y qué ocurrió después? Cuando ellos oraron, después viene el terremoto. A lo mejor hoy en día no va a ser así, no es así, pero el Señor se está moviendo en su iglesia, el Señor está trabajando. Nosotros no lo estamos viendo, pero el Señor está obrando en sus hijos. Está obrando en sus hijos. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo que muchas veces nuestra desesperación hace que cortemos el trabajo del Espíritu Santo. Muchas veces nuestra desesperación, nuestro anhelo de buscar la solución a las cosas, hace que el Espíritu Santo muchas veces se entristezca. La Escritura nos dice que no debemos, ¿no es cierto?, constreñir al Espíritu Santo. Pero así como el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto, muchas veces nosotros debemos darnos cuenta por un buen tiempo
de que por nuestra propia porfía nos hemos privado de bendiciones. Nos hemos privado, ¿no es cierto?, de alegrías. El sacrificio de Pablo, ¿no es cierto?, los azotes de Pablo, el pasar por un terremoto, que los azotaran y después de todo les lavaron las heridas, tenía un fin, tenía un propósito. Tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor contigo? El Espíritu Santo tiene el control en la adversidad, y no solamente en la adversidad, sino que en tus días buenos. La gran tarea que el Señor nos dio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran tarea que el Señor nos dio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio. A lo mejor como iglesia estamos al debe en esto, pero es la tarea que el Señor nos dio. Y nos ponemos nosotros a veces, nos anticipamos, ya, yo voy a hacer esto otro, pero me va a faltar esto, me va a faltar esto otro, no voy a ser capaz, y empezamos a darnos nosotros mismos excusas. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es el mensaje que el Espíritu Santo te quiere dar? El apóstol y Bernabé, Timoteo, Lucas, el escritor de este libro, tenían aquí la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a acercarnos más a la Escritura para tener el conocimiento que el Señor nos pide de cómo está haciendo las cosas? No nos dividamos por pequeñeces. Podemos tener algún tipo de interpretación a lo mejor distinta, pero no nos dividamos por pequeñeces. No es que la división de los hijos del Señor sea lo constante. El Señor usó esta división de Pablo y Bernabé para bendición, ¿no es cierto?, de los gentiles. Y fue una excepción. Fue una excepción que nosotros no debemos tenerla, ¿no es cierto?, como una constante. Pero sí debemos decirnos, debemos preguntarnos: ¿estoy siendo sordo espiritualmente? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Para dónde me quiere llevar? Y sobre todo, ¿en qué condiciones lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En esto debemos descansar, hermanos. Debemos descansar. Realmente debemos descansar, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Como última cosa, Pablo y Bernabé, obviamente, nos dice la Escritura que fueron restaurados. Yo quiero que me ayuden con el libro de Colosenses. Alguien que me ayude, por favor, el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ya, gracias tío Luis. Si yo tengo una diferencia con alguien, es muy probable que yo no lo recomiende. El trabajo del Señor en Pablo y Bernabé fue que ellos entendieran que la obra es del Señor, no era de ellos, la obra es del Señor.
Y Pablo lo entendió y fue capaz, ¿no es cierto?, de restaurar su comunión con su hermano. Pero es un trabajo de Dios con cada uno de ustedes y conmigo. Primero y después con mi hermano. Es Dios el que está trabajando en cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Es el Señor el que se está manifestando en sus vidas. Que no seamos una iglesia livianita. Que no seamos solamente oidores. Que no seamos pasivos. Que descansemos en el Señor, sí. Debemos descansar en sus caminos. Debemos descansar en Cristo. El gran conflicto que había era que los gentiles tenían que adoptar las costumbres de los judíos. Partió por ahí. Y eso sirvió, ¿no es cierto?, para divisiones. Pero el Señor mostró su gran amor. Y nosotros sabemos que el Señor es capaz de transformar algo malo en una bendición. El Señor es capaz de transformar eso en algo malo para nosotros en una bendición. Pero no andemos nosotros buscando la diferencia en nuestro hermano para tener bendición. No nos creamos que por saber un poco más a lo mejor vamos a poner el pie, ¿no es cierto?, sobre nuestros hermanos, a lo mejor que saben un poquito menos. Sigamos el ejemplo de Pablo en este caso, de que él dijo: a todos me hago flaco para poder que el Señor, ¿no es cierto?, obre y se pueda salvar a alguno. Como tarea, que pensemos durante esta semana. ¿Qué actitud vamos a tener ante las adversidades, ante las circunstancias que no nos gustan? ¿Qué actitud vamos a tener? Seamos como Pablo y seamos capaces de dar gracias al Señor, alabarle por lo que está pasando, alabarle y cantémosle al Señor, cantémosle. No es fácil. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, se les apretaron los pies con el cepo en un lugar hediondo, oscuro, al fondo. Ellos en ese tipo de circunstancias fueron capaces, ¿no es cierto?, de alabar al Señor, cantarle himnos y los demás los escucharon. ¿Vamos a reaccionar así? Vamos a reaccionar, ¿no es cierto?, alegre al Señor, no importa nuestra condición. El Señor es el que tiene control de todo. Es el Señor el que tiene el control de nuestras cosas, no nosotros. Que el Señor nos bendiga, que estos viajes de Pablo sigamos estudiando porque son muy interesantes. Son muy interesantes y tienen hartas lecciones para nosotros. Que el Señor nos bendiga y que entre nosotros mismos nos miremos, muchas veces nos miremos a la cara y seamos capaces de decir: que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te bendiga. Nos vamos a poner en pie y vamos a terminar con un abrazo.